Hola, ¿qué tal? Te presento el Optimus 2, el nuevo smartphone de Cospet. ¡Se ha equivocado! ¡No me he equivocado! ¡Es un smartphone! ¡Es un teléfono móvil! Bueno, vale, tiene la forma de un reloj, pantalla redonda como un reloj, se pone en la muñeca con una correa como un reloj, pero ¿es un reloj? Me explico. Aquí dentro tiene el sistema operativo Android 10.7. Se le puede poner una tarjeta SIM por aquí por una ranura que tiene y puede utilizarla como un teléfono móvil independiente. Tiene una cámara de 13 megapíxeles. Se le pueden instalar las aplicaciones que te dé la gana en su formato completo de smartphone, incluyendo WhatsApp. No me refiero a recibir las notificaciones y tener la capacidad de responderlas. No, me refiero a WhatsApp completo en este reloj. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla y así no te vas a perder ninguno de los vídeos. Bueno, pues vamos a empezar un poco desgranando y explicando cuáles son las especificaciones de este reloj. Porque sí, esto está dentro de una gama de relojes que se llama relojes Android, que son teléfonos móviles redondos y pequeñitos. No nos vamos a engañar, porque aquí es que lo tienes todo lo que te dé la gana. Y además fíjate que tiene especificaciones de teléfono móvil. Por ejemplo, tiene 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, como los móviles de gama de entrada, porque en realidad esto sería como un smartphone de gama de entrada. Procesador octa-core Helio P22, el procesador que llevaba el Redmi 6, por ejemplo, o el Samsung A10. Y además una de las versiones más recientes de Android a fecha de grabación de este vídeo, que es el Android 10.7. Vete a saber, incluso algún día recibe la actualización a Android 11. Y luego tiene aquí una cámara de 13 megapíxeles con sensor Sony, que ya le gustaría a algunos teléfonos básicos tener la cámara que tiene este. Pero bueno, igual que te digo una CO, también te digo la O. De diseño es un reloj muy grandote, es un tochaco de 52 milímetros y medio, de 1,7 centímetros de alto, o sea que no vas a pasar desapercibido o desapercibida con este reloj. Pero de todas formas sigue siendo uno de esos relojes que la gente cuando te mire te dice: oye, pero ¿tú puedes tener esto en el reloj? Sí, yo tengo todo esto en el reloj, y tú no. La pantalla es de 1,6 pulgadas, es un panel IPS de 400 x 400 píxeles que tiene una resolución de sobra, no vamos a decir que es la mejor de las mejores, pero oye, tiene una resolución muy buena, suficiente como para poder ver vídeos, porque claro, si se le puede poner cualquier aplicación, pues también se le puede instalar YouTube, no hay ningún problema, puedes ver Endrino Reviews en este reloj. Y los materiales, bueno, sí, son todos plásticos, todo plástico, además el reloj pesa unos 80 y algo gramos, que para lo grande que es, podría pesar más. Es todo plástico excepto el bisel, que es de cerámica y que es a prueba de rayaduras. Lo que no tiene es certificación ni IP68, ni 5 atmósferas, ni nada. Cuidado porque no es resistente al agua, es decir, que si llueve te lo metes en el bolsillo o no te metas en la ducha con él, porque corre el riesgo de sufrir daños. Entre la ranura de la tarjeta SIM, la cámara que es desplegable, que ahora la verás, y todo eso, pues claro, tiene sus riesgos. Lo que decía, la cámara es desplegable por aquí, se abre por aquí, se pliega por allá, y eso quiere decir que es o cámara que enfoca hacia adelante o cámara selfie para cuando quieres hacer alguna videollamada, porque claro, también se pueden hacer videollamadas. Y luego por debajo tiene los sensores de oxígeno y de pulso, que está muy bien, no tiene nada más, y los conectores de carga. Los conectores de carga, fíjate que son 4 puntitos. Estos 4 puntitos quiere decir que con el cable de carga, que también es de 4 puntitos, también es cable de datos, se le pueden pasar cosas al reloj. Claro, al tener 64 gigas, tú le puedes pasar música, le puedes pasar contenido multimedia, le puedes pasar imágenes, le puedes pasar lo que quieras al reloj y agarrar lo que te hayas descargado en el reloj, cualquier cosa que te hayan mandado, yo que sé, por WhatsApp, o cualquier cosa que te hayas bajado desde el navegador web del reloj, porque también tiene navegador web, evidentemente. Tú te puedes descargar lo que te dé la gana, como si fuera un móvil, es que es un smartphone, por eso te lo digo. Tú puedes conectar el reloj al ordenador y se te va a abrir la ventanita como si le estuvieras enchufando al ordenador un teléfono móvil. A ver, es que blanco y en botella. La correa, por cierto, es normalita, una correa de silicona, normal y bastante universal, con el Quick Release de toda la vida. Y bueno, vamos a entrar un poco más en las posibilidades que tiene el Cospet Optimus 2, porque en realidad son muchas. Cuando lo pones en modo Android, porque tiene dos modos, luego hablaremos de los dos modos que tiene, uno es modo Android y el otro es modo reloj o modo pulsera, como dice aquí. Bueno, en modo Android
es como si fuera un teléfono móvil y verás que tiene muchas aplicaciones. Tiene como por ejemplo navegador web, la cámara, la galería, calendario, despertador, también tiene grabador de sonidos y también tiene, como no, Google Maps. Incluso tiene la tienda de aplicaciones de Play Store y yo, por ejemplo, ya me he bajado Twitter, me he bajado WhatsApp, me he bajado Telegram, me he bajado Instagram, incluso me he bajado y me he instalado el asistente de Google. ¿A qué hora sale el sol mañana? Mañana el sol sale a las 7:36 de la mañana. Claro. Es que es como un teléfono, que por cierto también tiene sistema de bloqueo por PIN, por patrón o incluso por reconocimiento facial. La cámara te puede identificar. Lo que pasa es que como la cámara siempre está mirando hacia adelante, pues es muy complicado ponerse la cámara así para desbloquear el reloj. Es un rollo. Yo normalmente no lo tengo bloqueado. ¿Por qué? Pues porque no permite el pago por NFC y por lo tanto, bueno, la gente no se va a pensar que tú aquí tienes media vida. Porque claro, hay otra cosa que tampoco te he dicho. En caso de que perdiera el reloj, puedo entrar en Find My Device, en Encuentra mi Android, en ese sistema de recuperación y de localización que tiene Android, que puedes acceder desde cualquier ordenador o desde cualquier otro móvil, y puedo localizar el Cospet Optimus 2, que en Find My Device no te va a salir como un Cospet Optimus 2, fíjate qué curioso, sino que te lo va a reconocer como un Xiaomi Redmi 8. Y entonces lo puedes bloquear, lo puedes borrar, o sea que lo puedes localizar como si se tratara de un Xiaomi Redmi 8, porque lo reconoce como tal. Cuando te llega el reloj, en la caja te viene hasta con un pequeño destornillador que te sirve para hacer palanca y abrir la bandejita de la tarjeta SIM. Y entonces aquí es lo que puedes hacer, ¿no? Le pones la tarjeta SIM y como si fuera un teléfono. Tú puedes llamar a donde quieras, tú puedes recibir llamadas, recibir SMS y claro, tiene conexión de datos. Esa conexión de datos es una conexión de datos 4G, no tiene 5G, solo faltaría. Pero con esa conexión de datos tú te puedes ir a donde quieras sin tener ningún teléfono. De hecho, es que podrías utilizar este reloj como si fuera un teléfono. Porque al poderle instalar cualquier aplicación, también puedes instalarle un WhatsApp completo, que te vas a encontrar ahí toda la lista de chats. Y quien dice WhatsApp también dice Telegram o cualquier otra aplicación de mensajería. Se te va a ver muy pequeño y no es muy cómodo a la hora de mantener conversaciones. Pero por lo menos ahí lo tienes. Yo sé de gente que se ha puesto una segunda línea de datos exclusivamente para poder tener un segundo WhatsApp aquí y recibir mensajes que no le lleguen al móvil, sino que le lleguen directamente aquí. O bueno, o utilizando Telegram. La segunda línea de Telegram. También podrías hacerlo. Bueno, claro, y no te lo pierdas. Al tener datos y al tener una cámara frontal, tú puedes tener una videollamada de WhatsApp de cualquier tipo. Mira, fíjate. Me estoy llamando. Uy, ¿contesto? Ay. Baja el volumen. Mira. Este soy yo. Nianonia. Hola, ¿qué tal? Curucurrucucú, paloma. Cuelgo, ¿eh? Mira, esto es lo que se ve. ¡Cuelga! Bueno, y hablando de la cámara, tiene una cámara Sony que te da un resultado muy, pero que muy bueno, muy por encima del resultado que te pueda dar cualquier reloj. Incluso algo por encima del resultado que te pueda dar algún móvil básico. Aquí puedes ver algunos ejemplos de fotos que, por si no te lo he dicho antes, también tiene flash. Es que al lado de la cámara tiene un flash. Y es que además los vídeos los graba en Full HD. De hecho, mira, voy a probar ¿qué tal graba este reloj? Los próximos segundos los vas a ver grabados a través de la cámara del Cospet Optimus 2. Probando, a Mallorca voy. Esto lo estoy grabando con la cámara original del Cospet Optimus 2 y este es el sonido original del Cospet Optimus 2. ¿Qué te parece? Que por cierto, una vez grabado el vídeo, me lo compartí por Nearby, como buen teléfono móvil que es. Pero bueno, ¿cuánto dura la batería? Bueno, pues la batería, al menos a mí, me dura entre 1 y 2 días, ¿vale? No me llega a los 2 días completos, pero eso es en modo Android y recibiendo notificaciones y, bueno, bastante bien, porque tiene una batería de 1260 miliamperios que se une a 1000 miliamperios más que me vienen con un power bank, que es un cacharro, una pastilla que se pone aquí debajo y te permite cargar el reloj sin cables ni sin nada, que te estás quedando sin coberturas, te estás quedando sin batería ni nada, pues nada, aquí lo pones a cargar, fíjate,
ya está cargando con la pastillita esta de detrás. Es un powerbank magnético que te viene en la caja si tú lo pides como accesorio. Si no, no, ¿vale? Esto se paga aparte. Pero bueno, con esto te ayuda a llegar a los 2 días completos perfectamente y te garantiza que nunca te vas a quedar sin batería en el momento menos oportuno. Te lo quitas un momento, lo pones así, si quieres le atas la correa para que no se caiga y ya está, y ahí te lo llevas. Pero bueno, puedes hacer que la batería te llegue a durar entre 3 y 5 días con un modo light que tiene el reloj, que tú le puedes quitar el modo Android y ponerlo en modo pulsera. El modo pulsera es con aplicaciones restringidas, ¿no? Tiene unas ciertas limitaciones, no te vas a poder bajar todas las aplicaciones y tal, pero bueno, puedes hacer llamadas, puedes recibir llamadas, puedes hacer los modos deportivos, más o menos sería como un smartwatch normal. Y entonces, como buen smartwatch que es, se va a conectar a tu teléfono móvil y a través de la aplicación GaoFit, que es una aplicación que gestiona el reloj como si fuera una aplicación de un smartwatch normal y corriente, porque también puede ser un smartwatch normal y corriente, y a partir de aquí vas a recibir las notificaciones, etcétera, etcétera. No las vas a poder responder porque no vas a tener nada más, pero el modo smartwatch te deja hacer bastantes cosas, incluyendo las actividades deportivas que ahora hablaremos, que también pueden utilizar el GPS. Claro, porque antes te he dicho, es que tiene Google Maps. Claro, es que si tiene Google Maps, tiene que tener necesariamente GPS. Pues sí, tiene un chip receptor de GPS que se conecta a Beidou, Galileo y GPS, etcétera. Bueno, estos 3 satélites, si no me equivoco. Y que bueno, no es la alegría de la huerta, no es nada para tirar cohetes, pero oye, te marca la ruta cuando vas a correr y te va bastante bien. Porque sí, tiene modos deportivos, tiene hasta 31 modos deportivos que tú le puedes añadir, que puedes utilizar, incluyendo evidentemente las carreras, la bici, el yoga, todos estos deportes típicos de todos los relojes inteligentes. Pero bueno, natación no, porque ya te digo que no es sumergible, ni resistente al agua. Y bueno, luego tiene las funciones típicas de smartwatch de los sensores de aquí detrás, del pulsioxímetro. Te mide el pulso, te lo va controlando durante todo el día, también te mide el oxígeno en sangre, pero bueno, también te analiza el sueño. No es un Wear OS. Si tú quieres las funcionalidades completas, te lo pones en modo Android. Además, en modo Android también tiene una tienda de aplicaciones propia, también tiene una tienda de esferas. Tú también te puedes añadir esferas. Las esferas que tiene son guapísimas, son muy chulas, pero bueno, la que más me gusta es la que más le gusta a todo el mundo, que es esta de Optimus Prime, que por eso se llama Optimus, que a mí me encanta, que parece un Transformer y que tiene pues la mayoría de las informaciones básicas que te tiene que medir el reloj. Pero bueno, y si tú le quieres personalizar una esfera con tu foto, también lo vas a poder hacer. Bueno, y creo que no me dejo nada, creo que no me olvido nada, así que lo único que me queda es contarte cuánto cuesta esta maravilla. Pues esta maravilla es barata para todo lo que hace. Te cuesta entre 170 y 190 euros. Si quieres que te venga con el power bank, si quieres que te venga con la batería externa magnética, vas a tener que pagar un poquito más. Claro, ahora la pregunta es, ¿me lo compraría? Pues la verdad es que yo no estoy del todo seguro, porque no sé si me acostumbraría a llevar este cacharro tan bestia. Llevo un par de semanas utilizándolo y la verdad es que le he dado poco uso. No sale de mí ponerme a chatear aquí a través de WhatsApp. Más que nada lo tendría como un dispositivo de emergencia o como una segunda línea. Eso sí, hay mucha gente que se lo compra. Si los fabrican es porque los venden. Y bueno, ahora lo que me gustaría es que me dejaras tú tu comentario diciéndome si te ha gustado, si no te ha gustado, si lo tienes, si no lo tienes, qué puedes aportar a este vídeo que no haya dicho yo, porque seguro que me he dejado un montón de cosas. Y nada, ya me dirás a ver qué te ha parecido. Este es el smartphone Kospet Optimus 2. Bueno, smartphone con forma de reloj. Y por si te interesa un smartwatch algo más convencional, que se conecte al teléfono y que también tenga línea independiente, que lo haga todo, échale un vistazo al review del Samsung Galaxy Watch 4, que es el reloj del año a mi entender. No te lo pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!